Vamos a ver ahora manejo del dolor perioperatorio. Cuando hablamos de dolor agudo postoperatorio, eh, vemos que el tratamiento de este tipo de dolor es realmente insuficiente, llegando a cifras alarmantes, donde dentro de las instituciones quirúrgicas y de las salas quirúrgicas, más del 55% de los pacientes padece dolor en contexto postoperatorio y siendo este dolor de moderado a severo. Así que esto es realmente alarmante y nos preguntamos por qué sucede de esta manera. Y cuando analizamos las características de las entrevistas preoperatorias y la valoración del dolor postoperatorio, nos encontramos con algunas circunstancias llamativas. El dolor postoperatorio primero es admitido por los profesionales como algo normal, como algo que tiene que pasar. Y eso es uno de los problemas. Y si bien en un contexto de una cirugía es normal que duela, lo que definitivamente no es normal es que no tratemos ese dolor. Entonces, si sabemos que vamos a realizar una intervención que posteriormente va a generar dolor, habrá que planear cómo hacemos para que este dolor sea adecuadamente atendido. La mayoría de los pacientes que son sometidos a cirugía casi están condenados a sufrir dolor. Y lo lamentable de este es que en la mayoría de los casos, controlar este dolor es relativamente sencillo, salvo excepciones. Entonces, el dolor postoperatorio por estas circunstancias llega a estas cifras alarmantes. 55% de los pacientes desarrollan dolor postoperatorio de moderado a severo, por lo tanto está inadecuadamente tratado. La presencia de dolor en contexto postquirúrgico, más allá de que un paciente padezca dolor estando internado en una institución es inaceptable, aparte de esto trae consecuencias. Aumenta la posibilidad de enfermedad coronaria, aumenta la posibilidad de trombosis venosa profunda y TEP debido a la inmovilidad por padecer dolor, complicaciones pulmonares como atelectasias e infecciones porque los pacientes evitan toser por dolor, hilio paralítico debido también a la inmovilidad que genera el dolor, depresión de la respuesta inmune y infecciones, y si el paciente está grave, ¿sí?, perpetuación o generación de shock y falla orgánica múltiple debido a la inflamación sistémica que genera el dolor. Entonces, tratar el dolor por estas causas y por otras más es de vital importancia. Algunas complicaciones que pueden aparecer en el postoperatorio vinculadas al dolor, alteraciones endocrinas, como por ejemplo hiperglucemia, aumento del tono adrenérgico con taquicardia, con hipertensión arterial, respiratorias, atelectasias, infecciones, gastrointestinales como ya nombramos, hilio paralítico, cardiovasculares, hipertensión, síndromes coronarios agudos, infartos, ¿sí?, psicológicas como estrés postraumático, alteraciones del sueño. Y por eso se desarrollaron guías, ¿sí?, para el manejo postoperatorio del dolor. Estas guías hacen múltiples recomendaciones, son muchas recomendaciones. Yo me voy a centrar en algunas nomás, ¿sí?, algunas de ellas que vamos a analizar. Una de las primeras recomendaciones para el manejo del dolor perioperatorio, esto es antes y después de la cirugía, es proporcionar información al paciente y la familia. Ya vimos que los pacientes que más conocen lo que va a suceder son los que menos ansiedad y angustia tienen y necesitan menos fármacos en el postoperatorio. Entonces, la educación del paciente y la proporcionarle información sobre la cirugía y sobre cuál va a ser su tratamiento de dolor posterior es fundamental. Entonces, el manejo del dolor del paciente postquirúrgico inicia con la entrevista y la información y correcta educación del paciente. La segunda recomendación, ¿sí?, está un poco más centrada en niños que van a ser sometidos a cirugía y donde recomienda que los padres o tutor o cuidador del niño, ¿sí?, reciban las instrucciones para poder evaluar el dolor del niño, ¿sí?, y que estos puedan asesorar sobre la administración y tipo y modo de administración del analgésico.
Entonces, como la recomendación previa, todo esto empieza con la entrevista preoperatoria. También los médicos deben realizar esta entrevista prequirúrgica que incluya todas las características del paciente. Su historial, sobre si tienen o no dolor crónico, si utilizan previamente algún analgésico, si hay riesgo o hubo abuso de sustancias lícitas o ilícitas, ¿sí? Sobre cuál fue la respuesta, si se operó previamente y le dieron analgésico, y todo esto me va a permitir guiar en el plan postquirúrgico y del dolor. Incluso se sabe que las visitas a la institución de salud donde el paciente va a ser intervenido generan disminución de la ansiedad. Suele ser un recorrido a cargo de un administrativo donde se le muestra al paciente, ¿sí?, el quirófano donde se va a operar, dónde deberá hacer los trámites administrativos, la habitación o sala donde va a estar internado, el personal de enfermería que lo va a cuidar, y esto se hace unos días antes de la cirugía, y esta visita a la institución prequirúrgica genera también una importante disminución de la ansiedad y menos necesidad de fármacos posteriores. Los médicos deben utilizar una herramienta validada para el uso del dolor postoperatorio, no debe hacerse ojo, ¿sí? Estas herramientas las vamos a ver en un momento, pero deben ser usadas y registradas en la historia clínica. Hay que ofrecer a los pacientes analgesia multimodal. Entonces, todos los tipos de analgesia farmacológica que los médicos puedan prescribir, siempre con intención de generar analgesia racional y balanceada. Y también el uso de medios físicos no debe ser desalentado por parte del equipo tratante. Es decir, puede el paciente usar electroestimulación o electroanalgesia. Los TENS a cargo de un kinesiólogo se ha visto como alternativa para control del dolor postoperatorio, como así también la acupuntura, masaje, uso de terapias como frío o calor. Todas estas terapias deben ser alentadas, ya que no aumentan o no tienen complicaciones, ¿sí?, y disminuyen la necesidad del uso de otros fármacos. Entonces, de ser posible, todo este tipo de analgesia, ¿sí?, o analgesia alternativa debe ser alentada. La educación del paciente y su familia es fundamental, ¿sí? Posiblemente la familia o los pacientes no sean muy conscientes de en qué consiste el manejo del dolor postoperatorio. Entonces hay que informarles para tener más éxito en términos de alivio. Y conocer también creencias, características del paciente, porque es muy común lo que se conoce como estoicismo, es decir, tolerar el dolor. En algunas culturas esto es más importante que en otras, y solo pedir analgesia cuando el dolor es intolerable. Recuerden que tolerar el dolor me lleva a la sensibilización central, donde después hay más posibilidad de dolor neuropático y de dolor crónico, ¿sí? También es útil para pacientes o para los padres, en caso de ser niños, ¿sí?, dar una información detallada sobre cuál es la posibilidad de tratamiento postoperatorio y también las expectativas del paciente en términos de alivio del dolor, porque habrá que aclarar bien que no es lo mismo alivio que estar libre de dolor. Muchas veces lo que se busca en contexto postoperatorio es el alivio que al paciente le genere confort, le permita deambular y le permita externarse rápidamente. Y tener alivio no es necesariamente estar libre de dolor. Entonces, la información, ¿sí?, debe incluir la importancia de no padecer dolor postoperatorio, cuáles son los tratamientos disponibles, cuál es el objetivo, esto que hablábamos, de tener alivio y no necesariamente estar libre, y que el paciente
es un partícipe fundamental de este tratamiento, que es el que guía el tratamiento. Entonces es de suma importancia discutir con el paciente o su familia algunas cuestiones importantes, sobre todo, por ejemplo, experiencias previas. Hay pacientes que han tenido cirugías previas con un resultado desafortunado en términos de dolor. Entonces es fundamental discutir los tratamientos actuales, ¿sí? Y cómo va a participar el paciente de este tratamiento, darle información necesaria y todo lo que esté disponible en términos de tratamiento del dolor, para poder planear o desarrollar un plan adecuado para las características de nuestro paciente. Seleccionar la herramienta para valorar el dolor antes, en la entrevista previa al paciente, y enseñarla a usar para no tener que hacerlo cuando el paciente ya está padeciendo dolor. Y determinar cuál va a ser el dolor por encima del cual nuestro paciente va a requerir analgesia. Entonces, todo este entrenamiento debe ser previo en la entrevista preoperatoria, y hacer hincapié en la importancia sobre evitar el dolor, evitar el estoicismo, evitar que el paciente resista o padezca dolor, como también así la exageración. No es correcto que nuestro paciente pida, por ejemplo, analgésicos con intención de dormir cuando hay ausencia de dolor. Entonces, toda esta información debe ser dada en la entrevista preoperatoria. En cuanto a los niños, para disipar temores, sacar dudas sobre el tipo de remedios que se les va a administrar junto con los padres, proporcionarles adecuada información que puedan entender según la edad que tengan. Como qué ocurre en el hospital, qué va a suceder en quirófano, sobre que va a estar dormido, que no va a sentir molestias, qué es una anestesia, qué es el dolor y cuáles son los analgésicos y cómo se los puede usar. Todo esto hay que explicarle a los niños, y como dijimos antes, si se puede hacer la visita junto con el niño y sus tutores, ¿sí? Esto disipa mucho los miedos o las fantasías que pueden tener los niños acerca de la estadía en la institución. ¿Cómo evaluamos el dolor postoperatorio? Dijimos que es fundamental que haya una herramienta de evaluación y que esta herramienta esté plasmada en la historia clínica. Son múltiples, desde la escala facial, ¿sí? De 0 a 10, ¿sí? El termómetro, que incluye la escala facial, escala de colores y escala numérica. La escala de Anderson se usa mucho en adultos para dolor postoperatorios, de 0 a 5, no tengo dolor en reposo, pero sí cuando me muevo con la tos, pero es ligero, o tengo dolor moderado cuando me muevo con la tos, ¿sí? O el dolor es moderado en reposo, pero intenso con la movilización, ¿sí? O es intenso en reposo y extremo cuando me muevo, o todo el tiempo me duele en forma muy intensa. Entonces, en términos postoperatorios, donde uno pretende movilidad y adecuada tos, ¿sí? La escala de Anderson es muy útil. En cuidados intensivos o en los pacientes bajo ventilación mecánica, usamos mucho el CPOT, Critical Care Pain Observation Tool, que son valoraciones conductuales del paciente, donde vemos expresión facial según esté relajado, tenso o con muecas de dolor, movimientos del cuerpo, sin movimiento, movimientos de protección o muy agitado, tensión muscular, relajado, tenso o muy tenso, y si está adaptado o no a la ventilación mecánica. Le damos puntaje de 0 a 8 y siempre pretendemos que el dolor, para considerarlo controlado, esté por debajo de 4 o 3, siendo de 0 a 2 sin dolor, de 3 a 6 moderado y más de 7 severo. En niños la valoración es algo diferente, ¿sí? Podemos usar la escala CRIES, ¿sí? Donde valora 5 parámetros fisiológicos y conductuales, ¿sí? Esto se usa para recién nacido, dolor postoperatorio para recién nacidos, donde vamos a ver llanto, ¿sí? No llora o está tranquilo, o llora pero es consolable,
o tiene un llanto inconsolable, donde vamos a ver si la FiO2, la fracción de oxígeno que necesita para saturar más de 95, ¿sí? Necesita aire ambiental, más de 30% de fracción inspirada de oxígeno, menos del 30%, perdón, o más de 30%, frecuencia cardíaca y presión sistólica, basal, o aumenta más del 20%, a menos del 20% o más del 20%, expresión del rostro, ¿sí? Descansado, ceño fruncido, muecas de dolor o con gemido, y características del sueño, normales, despierta frecuentemente o está constantemente despierto. La escala de Washington, ¿sí? También se usa para niños, donde vamos a ver presión arterial, llanto, movimientos, y le vamos a asignar un puntaje. Es parecida a la previa, ¿sí? También incluye agitación, postura y verbalización, ¿sí? Según dormido sin dolor, no localiza el dolor, localiza el dolor, ¿sí? Y a esta escala también, ¿sí? Vamos a valorar los 7 puntos cada 5 minutos y vamos a ver qué sucede después de una dosis de analgésico. Todas estas escalas se valoran. Si llegamos a la conclusión que tiene dolor, hacemos una dosis de analgésico y se vuelve a valorar entre los 5 y 10 minutos. Y según el segundo resultado, se hace una nueva dosis de analgésico o no. Entonces, en los niños, ¿sí? Para determinar la existencia de dolor, podemos usar la expresión facial, la característica del llanto, la respuesta autonómica, esto es presión arterial y frecuencia cardíaca, y las características posturales que están puestas en las escalas que vimos recién. ¿Qué pasa, ¿sí? Con la valoración de los ancianos, ¿sí? Comunicativos, o los ancianos con alguna alteración cognitiva que son no comunicativos? Bueno, con los ancianos se debe tener en cuenta que la escala visual análoga es poco útil. Si le pedimos al paciente que marque en una línea de 10 centímetros dónde está su dolor, seguramente va a ser complejo para él. Sí es útil la escala verbal, es decir, que nos exprese cuánto dolor tiene. Por supuesto, estamos hablando de adultos mayores que tienen la capacidad de comunicarse. Entonces, ¿sí? El 30% de los ancianos, ¿sí? Con capacidad cognitiva intacta son incapaces de completar la escala visual, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos. La idea de la escala visual es que esta línea mide 10 centímetros y el paciente debe hacer un punto o una X, ¿sí? Siendo aquí sin dolor y aquí el máximo dolor posible, donde él lo localice. Bueno, aquí más o menos se puso bien, puso un 4, aquí hizo un círculo pero que es bastante grande, y aquí directamente puso dolor y aquí marcó cualquier cosa. Entonces no es buena idea este método con los adultos mayores, pero sí la escala verbal, que nos diga de 0 a 10 cuánto le duele. Ahora, hay escalas observacionales, ¿sí? Donde se ve expresión facial, verbalización, movimientos, cambios, ¿sí? De interacciones interpersonales, patrones de rutina y cambios del estado mental que pueden ser útiles en cualquier adulto mayor, pero fundamentalmente en pacientes no comunicativos, con algún grado de alteración cognitiva. Entonces vamos a explorar un poco estas observaciones. Entonces, observación del comportamiento, habrá que ver fruncir el ceño, muecas, cerrar los ojos, expresiones distorsionadas, parpadeo rápido. Esto nos tiene que hacer pensar en la existencia del dolor. Verbalizaciones, suspiros, quejas, gruñidos, abuso o que se ponga verborrágico el pedido de auxilio. Muchas veces estos quejas o gemidos se confunden con delirio. Movimientos corporales como postura tensa, rigidez, limitación o cambios en la marcha o restricción ante algún movimiento o evitación de movimientos. Cambios en las actitudes personales, que se ponga combativo, agresivo, que se resista a la presencia del cuidador o a los movimientos, que se sienta perturbado o se abandone. Cambios en los patrones de sus rutinas o actividades,
negativismo a la ingesta de alimentos o de líquidos, y esto es muy, muy frecuente, ¿sí? Y probablemente se debe a dolor o cambios en el apetito, cambios en el ciclo sueño-vigilia, cese repentino de sus rutinas habituales o aumento del vagabundeo, que el paciente camine sin sentido, sin fin alguno. Cambios en el estado mental, llanto, confusión, irritabilidad, angustia, pueden ser expresiones de dolor. Entonces, habiendo visto un poco las escalas que usamos en dolor postoperatorio en pacientes adultos, en ancianos y en niños, vamos a ver ahora cuáles son los fármacos más usados en dolor. Entonces, recuerden que en dolor postoperatorio usamos analgesia multimodal, analgesia racional y balanceada, múltiples mecanismos de acción, y esto implica múltiples fármacos a menor dosis, lo que genera menores efectos adversos. Entonces, abordaje multimodal, ¿sí? Bloqueos nerviosos, catéteres continuos. Esto inicia a veces con control del dolor preoperatorio en utilización de AINES, ¿sí? En contexto prequirúrgico, algunos de ellos han visto algún tipo de mejoría. Dexametasona en algunas circunstancias, agonistas alfa como puede ser la dexmedetomidina, ketamina, anestésicos locales o bloqueos, paracetamol, hay pentines, opioides, y todas las técnicas no farmacológicas que nombramos, ¿no? Control de ansiedad pre y posquirúrgicas, ¿sí? Termoterapia como frío, calor, electroanalgesia, todo lo no farmacológico es de utilidad. Entonces vamos a ver un poco los AINES. Recordemos que el dolor postquirúrgico es debido a nocicepción, por lo tanto hay inflamación prostaglandino dependiente, y los AINES, ¿sí?, sin lugar a duda, son útiles en dolor postoperatorio. Recuerden que todos los AINES tienen dosis máxima, esto se llama efecto techo, y superada esa dosis no poseen mayor efecto analgésico, por lo que solemos usarlo a dosis máxima, y por encima de esta dosis no solemos dar más AINES ni otro AINE diferente, porque no vamos a obtener mejoría de la calidad analgésica. Las dosis techo de los AINES más usados, paracetamol y dipirona, recordemos que no son AINES, aún así los vamos a poner aquí, no más de 4 gramos día, dipirona no más de 10 gramos día, ibuprofeno 3200, ketorolac entre 90 y 120, etoricoxib 120 día, celecoxib 800, entre 1000 y 1500 de naproxeno, diclofenac entre 150 y 200, indometacina usamos poco, 150, ketoprofeno es muy usado en control postquirúrgico y se puede dar 150 por vía endovenosa y hasta 200 por vía oral, meloxicam no más de 15 miligramos día. ¿Cómo usamos clínicamente los AINES? Bueno, recuerden que son fundamentales para el control postoperatorio, ya que el dolor postoperatorio tiene que ver con prostaglandinas, y lo que vamos a hacer, ¿sí?, es usar los AINES por periodos cortos. El dolor postoperatorio suele ser máximo entre 48 y 72 horas, y luego de 72 horas el dolor declina muchísimo, por lo que es raro que tengamos que usar AINES por más de 4 o 5 días en contexto postoperatorio. Entonces, vamos a desarrollar diclofenac, ketorolac y dexketoprofeno, que son los AINES más usados en control de dolor postoperatorio. El ketorolac es un AINE potente, ¿sí? 30 miligramos de ketorolac es comparable con 10 miligramos de morfina. La dosis máxima dijimos que ronda los 120 miligramos día. Recuerden que si supero los 5 días de tratamiento, casi un 20% de los pacientes va a tener algún efecto adverso gastrointestinal. Entonces, la idea es no usarlo por más de 5 días. No superar 90 miligramos y lo voy a dar por día endovenosa, no en menores, no en pacientes ancianos, no si hay falla renal. Estas son contraindicaciones absolutas.
eh, dijimos, no en niños, no en ancianos, no en falla renal. Si tengo hipovolemia, tengo vulnerabilidad renal, así que no lo usaría, no por más de 5 días, no si hay complicaciones digestivas y no si el paciente está inestable con noradrenalina o hipotenso o con fallas orgánicas múltiples, porque también genera vulnerabilidad renal. Entonces, eso hace que tenga demasiadas contraindicaciones y a veces tengamos que buscar un AINE con mejor perfil. Pero, por ejemplo, en cirugías programadas de pacientes jóvenes sin morbilidades, este AINE es muy útil. Hay que evitar su uso en estas circunstancias que acabamos de nombrar. El diclofenac, ¿sí? Genera menos interacción con las plaquetas que otros AINES, aumenta el riesgo cardiovascular como todos los AINES, a excepción del naproxeno, y hasta un 15% de los pacientes van a aumentar las transaminasas, que suele revertir rápidamente cuando se suspende el fármaco. También es un AINE muy útil en contexto postoperatorio. Recordemos que su dosis techo oscila entre 150 y 200 miligramos día. El dexketoprofeno es el enantiómero activo del ketoprofeno. Se puede dar por vía oral o parenteral. Es muy potente. Por vía endovenosa se recomienda no superar los 150 miligramos. Por vía oral se puede dar hasta 200. Tiene menos efectos adversos en términos de antiagregación plaquetaria y de coagulopatía, y es por eso que se elige mucho como tratamiento para dolor postoperatorio. Así que es de mucha utilidad. La dipirona se puede usar sobre todo porque tiene un mecanismo diferente a los 3 AINES que acabamos de nombrar. No conocemos el techo analgésico, aunque creemos que ronda cerca de los 10 gramos día. 1 gramo de dipirona es comparable con 8 miligramos de morfina, antiagrega poco las plaquetas, no compromete la coagulación, no genera o genera muy poca lesión gástrica y tiene efecto relajante de las vísceras huecas o antiespasmódico, lo que lo hace útil, por ejemplo, para cirugías que comprometen vísceras huecas. Dentro de su mecanismo de acción tiene algo de inhibición prostaglandínico, pero genera aparte recaptación de cannabinoides, tiene un leve efecto opioide y el efecto bloqueante cálcico es el que genera el efecto antiespasmódico. O sea que tiene 4 mecanismos de acción por el cual va a generar analgesia. En general no lo usamos en forma continua, sino a modo de rescate si fuese necesario. Recuerden que el mismo efecto bloqueante cálcico que le genera capacidad antiespasmódica genera vasodilatación, por lo que puede tener como efecto adverso una hipotensión transitoria. El paracetamol también lo podemos usar en conjunto con los otros AINES, ya que es un analgésico puro, no se considera AINE. Su mecanismo de acción engloba la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 3, nativa del sistema nervioso central, la acción antiserotoninérgica central y la recaptación de endocannabinoides. Así que este triple mecanismo de acción le confiere su potencia analgésica. Recuerden que la mejor capacidad de actuar del paracetamol es en circunstancias de baja cantidad de ácido araquidónico, y esto nos hace pensar que no es un fármaco que actúe en términos de antiprostaglandinas. Por lo tanto, ¿sí?, podemos combinarlos con los AINES clásicos, que sí son fármacos, ¿sí?, que generan inhibición prostaglandínica. ¿Cómo usamos los AINES en contexto postoperatorio? Primero, todos tienen una excelente biodisponibilidad oral, por lo que se recomienda que la primera dosis al salir de quirófano sea endovenosa, y según el tipo de cirugía de que se trate, rápidamente se rote a vía oral, porque la biodisponibilidad es muy buena y la eficacia es muy buena tanto por vía endovenosa como por vía oral, ¿sí? Realizar entonces la primera dosis endovenosa y posteriormente, en cuanto sea posible, pasar la vía oral. Se puede combinar los AINES clásicos con dipirona o con paracetamol,
¿sí? Lo que no debemos hacer es combinar AINES clásicos entre sí, dado que tienen efecto techo y sí estamos sumando efectos adversos, ¿sí? Las contraindicaciones más frecuentes para uso de AINES son que el paciente padezca patología coronaria previa, que sea un hipertenso de difícil manejo, que tenga alteración de las plaquetas o de la coagulación, compromiso como úlcera gastroduodenal de tubo digestivo, compromiso renal, que esté con shock, con hipotensión, o que esté usando aparte otros fármacos nefrotóxicos como algunos antibióticos, por ejemplo, como la vancomicina. Ante estas circunstancias, uno no debe usar AINES porque el paciente se torna vulnerable a tener efectos adversos asociados a los AINES. Ante esas circunstancias nos vemos obligados a usar otros fármacos analgésicos que no sean antiinflamatorios, ¿sí? Siempre en contextos postquirúrgicos los AINES se usan a dosis techo, ¿sí? No se usan para hacer rescates, por eso podemos usar, por ejemplo, dipirona, que no lo consideramos AINES, y tienen excelente eficacia por vía oral. Vuelvo a repetir, la vía oral debe usarse lo antes posible. En términos de seguridad, lo que ya dijimos, ningún AINE debe ser usado en pacientes hipovolémicos, por lo que si la cirugía es de gran envergadura, donde se considera que hubo pérdida de sangre, ¿sí? O hubo una complicación quirúrgica que llevó a la pérdida de sangre, los AINES no deben ser usados o no al menos las primeras 24 horas hasta que nos aseguremos que la volemia es adecuada. Porque necesito las prostaglandinas para generar vasoconstricción de la arteriola eferente y se perfunda adecuadamente el riñón. Al inhibir las prostaglandinas puedo desencadenar falla renal aguda. En términos de sangrado, ¿sí? Sabemos que pacientes con antiagregantes plaquetarios o plaquetopénicos o coagulopáticos no deben recibir AINES. Los AINES pueden prolongar los tiempos de coagulación hasta en un 30%. Entonces, por eso es que en cirugía de gran envergadura, donde hubo sangrado, o pacientes que tienen trastornos de sangrado, no deben recibir este tipo de fármacos. El número necesario para dañar el NND, ¿sí? Para reintervención quirúrgica adjudicable a un AINES es de 60. Es decir, de cada 60 pacientes que trate con antiinflamatorio en contexto postquirúrgico, uno se va a reintervenir por una complicación adjudicable al AINE, ¿sí? Entonces, es a tener en cuenta y es por eso que hay que detectar el subgrupo de pacientes que no deben recibir estos fármacos, que son los que acabamos de nombrar. Algunas palabras sobre opioides. También son fármacos que podemos usar en contexto postoperatorio que pertenecen al segundo y tercer escalón de la escalera analgésica de la OMS, valga la redundancia. Meperidina, nalbuphina, propoxifeno son opioides que no vamos a usar o que no son aconsejables por la OMS debido a la capacidad que tienen de dar convulsiones, la meperidina, de generar abstinencia o crisis de dolor por su efecto antagonista, la nalbuphina, y de dar convulsiones o generar falla cardíaca, el propoxifeno dado su metabolito. Si tomamos como ejemplo receptores mu y kappa, que son receptores opioides, podemos entender el por qué no debemos usar fármacos como la nalbuphina. Si mi paciente está usando un opioide, que en este caso está como ejemplo la morfina, pero podría ser tramadol, fentanilo o cualquier otro, ¿sí? Tiene el receptor mu y kappa ocupado generando adecuada analgesia. Si a este paciente le administramos nalbuphina, la nalbuphina actúa como competitivo, ¿sí? Ocupa el receptor mu sin activarlo, esto es antagonismo, ¿sí? Activa el receptor kappa y este paciente, ¿sí? Al antagonizar el receptor mu, lo que va a generar es crisis de dolor y eventualmente una crisis de abstinencia. Por lo tanto, la nalbuphina se recomienda no usarla. Para tener en cuenta las potencias de los opioides, tomando como patrón la morfina, dextropropoxifeno, codeína y meperidina, tienen 10 veces menos potencia que la morfina, el tramadol un poquito más potente, 7 veces menos potente. La nalbuphina, a pesar de que no
está recomendada, tiene una potencia similar a la morfina. Oxicodona, 1.5 a 2 veces más potente que la morfina. Metadona, hasta 20 veces más potente que la morfina. Fentanilo, más de 100 veces potente que la morfina. Entonces, la morfina sigue siendo el opioide referente, tiene mucha versatilidad, bien usado, ¿sí? Tiene efectos adversos controlables, se puede dar por múltiples vías de administración. El tramadol tiene la misma acción que la morfina, siendo más potente, pero aparte tiene la capacidad de recaptar noradrenalina y serotonina, lo que le da cierta capacidad antineuropática. Tiene techo el tramadol, a diferencia de otros opioides. Se recomienda no dar más de 400 miligramos día, y recuerden que no debe ser usado en neurocirugías, ya que puede dar convulsiones o bajar el umbral para convulsiones. Entonces es una buena opción el tramadol para pacientes postquirúrgicos estables, siempre que no se trate de cirugías del sistema nervioso central. Como la respuesta farmacocinética dosis intermitente. Ya sabemos la diferencia entre dosis intermitente y rescate. El rescate con opioide implica que existe una dosis basal, que a pesar de la dosis basal hay dolor, y por lo tanto, ¿sí?, se utiliza una dosis extra que corresponde al 10% de esa dosis basal, y eso es un rescate. La dosis intermitente implica una dosis de opioide sin tener dosis basal. Entonces, si por debajo de la línea roja tenemos inadecuada dosis plasmática de fármaco, por lo que hay dolor, entre la línea roja y la línea marrón tenemos concentración analgésica efectiva, el paciente está libre de dolor, y por encima de la línea marrón tenemos toxicidad o dosis plasmática tóxica. En el caso de un opioide podría ser, por ejemplo, somnolencia, ¿sí? Entonces, si mi paciente sale de quirófano y empieza a referir dolor, ¿sí?, a medida que nos cuenta dolor, nosotros hacemos una dosis única de fármaco, ¿sí?, oral o endovenoso. Podría ser, por ejemplo, morfina o tramadol. Cuando le damos esta dosis única, ¿sí?, lo que va a suceder es que el paciente le calma el dolor rápidamente, se duerme, ¿sí?, y al cabo de 2 o 3 horas, que es la vida media de un opioide de liberación inmediata, ¿sí?, el paciente empieza a sentir dolor de nuevo. Cuando empieza a sentir dolor de nuevo, se queja, nos llama. Cuando nos llama, damos una nueva dosis de opioide, ¿sí? Entonces cede el dolor, el paciente vuelve a dormirse y a las 3 horas vuelve a tener dolor. Y esto puede pasar múltiples veces en el día. A esta situación le llamamos efecto recompensa. Eso quiere decir que el paciente padece dolor, ante el quejido actuamos recompensando el quejido, ¿sí?, generándole analgesia. Y esto es totalmente deletérea, porque le enseñamos a nuestro paciente a que se queje para pedir o solicitar un alivio. No solamente estamos generando sufrimiento en nuestro paciente, sino que con el paso de las horas lo que le estamos enseñando es que se queje antes de padecer dolor, porque empieza a aprender a nuestro paciente, ¿sí?, que le va a doler, y si él se queja le damos el fármaco. Por lo tanto, ahora va a empezar a quejarse antes que le duela. Y después, cuando ya no duela, va a empezar a quejarse porque tiene sueño, porque aprendió que esto también le permite dormir. Entonces nos va a empezar a solicitar fármaco para dormir, simulando una queja. Y es así como generamos, ¿sí?, el uso inadecuado de opioides por administración inadecuada. Es decir, si el paciente está en contexto postquirúrgico y sabemos que le va a doler y tiene dolor continuo, necesita analgesia continua. Y es por eso que no usamos dosis intermitentes. Usamos dosis basal más dosis de rescate, ¿sí? No usar lo que llamamos opioide SOS. ¿Sí? La administración regular de analgésicos es fundamental. El dolor continuo requiere analgesia continua. Debemos evitar
este síndrome o este efecto recompensa, ¿sí?, que puede traer complicaciones inmediatas y complicaciones a largo plazo. Entonces, ¿cómo usamos los opioides en contexto postoperatorio? Al igual que los AINES, tienen muy buena disponibilidad vía oral. Eso quiere decir que la primera dosis la podrán recibir endovenosa y posteriormente, lo antes posible, deberemos pasar a su administración vía oral, ¿sí? Todos los opioides, absolutamente todos y a dosis dependiente, son potencialmente emetizantes, por lo que las primeras 48 horas, si el paciente tiene opioides, debe tener fármacos antieméticos en forma preventiva. Todos los opioides constipan, por lo cual el paciente debe tener tratamiento catárquico si así lo requiere, ¿sí? Evitar el uso de nalbufina, meperidina y dextroproroxifeno por sus efectos adversos, como ya vimos. Los opioides endovenosos deben ser usados por el menor tiempo posible, rápidamente pasarlos a vía oral, ¿sí?, y cuando el dolor se controle, suspenderlos rápidamente. Ahora, habiendo entendido el uso de AINES y de opioides, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo podemos protocolizar esto. Estos protocolos toman algunos fármacos como ejemplo, pero sabemos que podemos usar múltiples o cualquier tipo de AINES o múltiples tipos de opioides. Vamos a dividir los dolores postoperatorios en cirugías, ¿sí?, ambulatorias, cirugías con dolor moderado, severo y con dolor muy severo, aunque ya sabemos que esto depende mucho de la susceptibilidad de cada paciente. Entonces, lo que vamos a nombrar son solo ejemplos. Le vamos a llamar protocolo 1 a las cirugías mayor ambulatoria, donde el paciente queda solo 6 horas internados y va a su domicilio. En este contexto, el paciente puede recibir dentro del quirófano, ¿sí?, 2 gramos de dipirona, de metamizol, ¿sí? Eso le va a conferir una importante analgesia, ¿sí? Y si continúa con dolor, posteriormente, ya sea en forma endovenosa u oral, dependiendo las características de la cirugía, el paciente podrá irse con paracetamol 1 gramo, ¿sí?, cada 8 horas vía oral. La duración de este tratamiento suele ser 1 día, como mucho hasta 3, ¿sí? Y para este tipo de cirugías, con esta analgesia, la combinación de dipirona y paracetamol suele ser suficiente. Veamos cirugías de dolor moderado. En estas cirugías ya el paciente puede quedar internado entre 24 y 48 horas. Son algunas cirugías laparoscópicas, hernioplastia, tiroidectomía, algunas tumorectomías de mama, algunas cirugías oftálmicas como de estrabismo, cirugías ortopédicas como de columna, ¿sí?, cirugías de artroscopías, videotoracoscopías, cirugías urológicas, ¿sí?, como orquidectomías. Entonces, estas son cirugías de dolor moderado. Y aquí lo vamos a dividir, lo vamos a llamar protocolo 2, y según comprometa víscera hueca o no comprometa víscera hueca, vamos a tener 2 tipos de protocolo. Por ejemplo, ¿sí?, con compromiso osteoarticular. Bueno, este paciente, ¿sí?, al salir de quirófano, se podrá tener paracetamol más diclofenac. Puede ser otro AINE sin ningún tipo de problema. Podría ser ketorolac, siempre a dosis máxima, ¿sí? Podrá recibir las primeras 24 horas por vía endovenosa, pero rápidamente hay que pasar a vía oral, ¿sí? Suele, con la combinación de estos 2 fármacos, ser suficiente. Si continúa con dolor a pesar de tener paracetamol y un AINE como diclofenac, se puede hacer una dosis de morfina, ¿sí? Por ejemplo, para un paciente de 60 kilos, 3 miligramos. Podría ser también tramadol. Estamos usando la morfina como un ejemplo, pero podría ser también tramadol, si no hay alguna contraindicación. Ahora, si necesita más de 2 rescates en 24 horas, directamente hay que subir de escalón y agregar al paracetamol y al diclofenal el opioide, ¿sí?, en forma continua. Esto puede ser en infusión continua endovenosa
o por vía oral si el paciente tiene tolerancia oral. ¿Sí? Este tratamiento suele durar 2 a 3 días y hay que decalarlo, ¿sí?, en forma inversa a la que se fue administrando. En cuanto el dolor esté controlado, retirar el opioide, retirar el AINE y por último retirar el paracetamol. Los pacientes suelen irse a su domicilio solo con paracetamol. Dentro de dolor moderado, también protocolo 2 dijimos que lo íbamos a llamar, ¿qué pasa cuando hay cirugías con compromiso visceral? Es decir, que aquí puede haber aparte dolor cólico. Bueno, aquí se recomienda el paracetamol, como dijimos, más metamizol. El agregado de iosina como antiespasmódico se puede hacer aunque no se ha visto que haya demasiada mejoría, por lo que no lo recomendaríamos. Pero sí el metamizol, la dipirona, tiene un importante efecto analgésico y antiespasmódico. Recuerden que puede dar algo de hipotensión arterial. Al igual que el protocolo previo, ¿sí?, se puede usar la vía endovenosa inicialmente y rápidamente hay que pasar a vía oral. Y al igual que el protocolo previo, si continúa con dolor, se hace una dosis de opioide, morfina o tramadol, y si necesita más de estas 2 dosis, directamente se pasará a dosis continua de opioide oral o endovenoso y se retirará después del segundo o tercer día, primero el opioide, luego el metamizol y por último el paracetamol. ¿Qué pasa con las cirugías que generan severo dolor? Suelen ser cirugías de gran envergadura. Recuerden que la afección dolorosa no siempre está en relación con la envergadura quirúrgica. Por ejemplo, la cirugía de mama, la mastectomía, puede ser una cirugía muy dolorosa. La cirugía de hemorroides, de piso perineal, puede ser muy dolorosa y no necesariamente son cirugías de gran envergadura. Yo aquí les voy a mostrar algunas cirugías que son grandes, como las gastrectomías, las resecciones intestinales, la duodenopancreatectomía, ¿sí? Cirugías ginecológicas, ¿sí?, como vulvectomía o cirugía de piso pélvico, ortopédicas como amputaciones o artrodesis, toracotomías, cirugía de tórax, cirugías urológicas como nefrectomías, ¿sí?, o lumbotomías, simpatectomías, aneurismas tóraco-abdominal. Bueno, son cirugías dolorosas y de gran envergadura. Y cuando hablo de gran envergadura significa que vamos a usar fluidos, eventualmente transfusiones y llevan un par de horas, lo que todo esto genera una respuesta inflamatoria sistémica y una vulnerabilidad de órganos, donde puede haber, por ejemplo, compromiso renal, riesgo de hemorragia digestiva, compromiso cardiovascular, y esto hace que el protocolo 3 de analgesia no lleve AINES por la vulnerabilidad de los órganos de este paciente. Entonces, no porque fisiopatológicamente los AINES no sean efectivos para control de este dolor, sí lo son, pero ¿sí?, puedo desencadenar efectos adversos, fundamentalmente a nivel renal, a nivel de coagulación, a nivel cardiovascular. Entonces, en cirugías de gran envergadura o cirugías que han sufrido complicaciones, se recomiendan directamente el uso de opioides, ¿sí? Puede ser morfina, puede ser paracetamol, eventualmente fentanilo, ¿sí?, en la dosis correspondiente y adecuada para el peso del paciente. Habitualmente este tipo de cirugía usamos las primeras 48 horas por vía endovenosa porque suponemos que el paciente no va a tener una adecuada actividad del tubo digestivo y se puede usar paracetamol oral o endovenosa. En cuanto el paciente tenga habilitada la vía oral, rápidamente hay que pasar estos analgésicos a vía oral, ¿sí? Se puede planificar rescate con el 10% de la dosis basal usada durante el día. Suele ser 2 días de tratamiento y decalamos del protocolo 3 al protocolo 1 o 2 según sea necesario. Los AINES en esta cirugía, como dijimos, no, ¿sí?, ya que el paciente se torna vulnerable y tiene caída del flujo plasmático renal.
¿Qué pasa con las cirugías con dolor muy intenso? En estas cirugías es tanta la dosis de opioides que hay que usar que nos vamos a encontrar con efectos adversos sin lugar a duda. Somnolencia, constipación, ¿sí? Entonces, para cirugías que van a generar mucho dolor, el protocolo 4 es analgesia epidural. Y sin lugar a duda, el futuro de la analgesia postoperatoria está en la analgesia epidural continua, sobre todo para cirugías de gran envergadura. Tiene muchísimas ventajas: menos morbilidad y mortalidad peroperatoria, menos complicaciones, menos infecciones, menos necesidad de intubación, menos costos, mejor calidad analgésica, movilización precoz. Las únicas contraindicaciones absolutas son que el paciente rechace el método, que el paciente necesite anticoagulación, que haya infecciones o lesiones en el sitio donde vamos a insertar el catéter, o que el paciente esté inestable hemodinámicamente. Entonces, ¿sí? Hasta aquí podemos decir que pacientes, ¿sí?, con cirugías simples como apendicectomía o hernia inguinal, protocolo 1, ¿sí?, cirugías, pacientes con dolor moderado, ¿sí?, cranectomías, hipófisis, protocolo 2, o protocolos 2 de origen osteoarticular, estas llevan dipirona, esta no lleva dipirona, ¿sí? Pacientes con intervenciones más dolorosas, opioides, ¿sí?, cirugías de escoliosis, cirugías de colectomía, y las toracotomías, esternostomías, nefrectomías, duodenopancreatectomías, cirugías muy grandes, analgesia epidural continua. Entonces, algunos tips para control de dolor postoperatorio. No es correcto pautar un único analgésico. Y como coletilla, si dolor, digamos, poner tal cosa. El analgésico debe ser protocolizado y pautado previamente. El dolor postoperatorio jamás debe realizarse con un solo fármaco. Habitualmente son tratamientos multimodales, ¿sí? Dejar un rescate y permitir que el paciente pase de un escalón a otro. Si el dolor es más importante, debe moverse del AINE al opioide, y si el dolor cede, debe bajar del opioide al AINE, primer, segundo o tercer escalón de la OMS, ¿sí? Un error muy frecuente es no descender del tratamiento cuando el dolor esté controlado. Siempre usar la vía oral cuando sea posible y lo antes posible. Prevenir todos los efectos secundarios, en este caso será antieméticos para opioides, inhibidores de la bomba si uso AINES. No usar nubaína, meperidina y dextropropoxifeno por sus efectos adversos. No combinar AINES entre sí, usarlos a dosis techo. No usar AINES para realizar rescate. Y si hay contraindicaciones para uso de AINES como hipertensión, trastornos plaquetarios, falla renal, uso de nefrotóxicos, directamente nos vemos obligados a usar el protocolo 3, que incluye opioides, para evitar complicaciones. Algunas palabras sobre analgesia epidural que dijimos que hoy está cada vez en más uso para cirugías con dolor muy severo. La analgesia se va a hacer por debajo del ligamento amarillo en el espacio epidural, que está ampliamente irrigado y básicamente pegado al sistema nervioso central, a la médula espinal, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta dos consideraciones: la cantidad de volumen infundido en la solución, estos son cuántos mililitros hora pongo la bomba de infusión continua, me va a dar la cantidad de área corporal con analgesia, es decir, la altura del bloqueo. Y la concentración de la solución, cuánto fármaco haya en la solución, me va a dar la calidad analgésica o la densidad del bloqueo. Beneficios de la analgesia epidural: menos morbilidad, menos complicaciones cardíacas, menos complicaciones tromboembólicas, menos alteraciones de la coagulabilidad, mejor calidad analgésica, mejor función pulmonar, disminución, menos tiempo de internación y de recuperación. O sea que tiene muchísimos beneficios. Indicaciones: toracostomía, cirugías abdominales altas, ¿sí?
cirugías reconstructivas de miembros. Las indicaciones absolutas, la principal es que el paciente lo rechace, ¿sí? Hipovolemia o shock no corregido. Anticoagulación, si se revierte la anticoagulación se puede usar. Infecciones del lugar de inserción o alergia a los medicamentos que se vaya a infundir. Cada vez las contraindicaciones absolutas son menos. Por supuesto, si el paciente no lo desea, no lo vamos a hacer. Ahora, según dónde sea el sitio quirúrgico, vamos a insertar el catéter. ¿Sí? Si la cirugía es torácica, el catéter se insertará entre T8 y T4. Si es abdominal alta, entre T6 y T8. Si es abdominal medio, entre T7 y T10. Abdominal bajo, entre T8 y T11. Y de miembros inferiores, entre L1 y L2. Y según el catéter, esté a estas diferentes alturas, lumbar, torácico o cervical, para simplificarlo, el volumen inicial de infusión será 10 mililitros hora con un máximo de 20, 7 mililitros hora con un máximo de 14 o 3 mililitros hora con un máximo de 6. Recuerden que a medida que aumento el volumen de infusión, aumento el número de metámeras anestesiadas. Es decir, si tengo, por ejemplo, ¿sí?, un catéter lumbar en L4, ¿sí?, estoy a 10 mililitros horas de infusión, desde L4 voy a subir más o menos 10 segmentos medulares de analgesia. Y si voy aumentando la velocidad de infusión, subiré 11, 12, 13 o hasta 20. Es por eso que a medida que los catéteres son más altos, la velocidad de infusión es más baja. Más o menos por cada 1 mililitro de volumen de infusión, ¿sí?, se puede subir, ¿sí?, un segmento medular aproximadamente. Eso quiere decir que si tengo una solución al 0,125 voy a bloquear solamente dolor, pero si la concentración la hago al 0,25 o 0,5 voy a bloquear más fibras, no solo dolor, sino también fibras vegetativas o motoras. Es decir, la concentración de la solución me da la densidad del bloqueo, ¿sí? Entonces, a poca concentración bloquearé solo dolor y temperatura, que es lo que deseo, pero si tengo más concentración ya genero bloqueo vegetativo, simpático, ¿sí?, o a delta, o fibras a beta de tacto, o al final bloqueo motor, el paciente no va a poder moverse, ¿sí? Entonces, esto es un dato a tener en cuenta. El bloqueo siempre lleva esta misma dirección, de las fibras más finas a las más gruesas. Podemos usar opioides, ya sea hidrosolubles como la morfina, que se va a transportar de manera pasiva, y eso va a hacer que tenga una vida media larga en el espacio epidural. La bibliografía dice de hasta 12 horas, nosotros hemos visto hasta 18 horas. Eso puede hacer que nosotros podamos hacer un bolo de morfina epidural sin necesidad de que haya infusión continua de morfina. Entonces, si antes de salir del quirófano hacemos un bolo de morfina epidural, sabemos que este va a durar al menos 18 horas. Estas son las concentraciones que solemos usar de morfina. El fentanilo es liposoluble, así que pasa rápidamente a través de las membranas y eso hace que su vida media sea muy corta, 2 a 4 horas, por lo que si usamos fentanilo, lo ideal es usarlo en infusión continua epidural y no en bolo, porque su duración va a ser muy breve. ¿Sí? Esta es la forma en la que preparamos habitualmente la solución a infundir de los pacientes. Bupivacaína al 0,125, ¿sí?, y fentanilo 2 microgramos por mililitros, para lograr esta concentración que me va a dar la densidad de bloqueo y la calidad analgésica, porque dijimos que la distribución o territorio analgésico depende de la velocidad de infusión. Bueno, pero para lograr la densidad analgésica vamos a diluir 25 mililitros de bupivacaína al 0,5% con epinefrina, ¿sí?, esos son 125 miligramos, más 4 mililitros de fentanilo, esos son 200 microgramos.
en 71 mililitros de solución fisiológica. ¿Sí? Todo esto, ¿sí?, me va a dar 100 mililitros, por lo que va a quedar 125 miligramos. En 100 mililitros me da una solución de bupivacaína, ¿sí?, al 0,125. ¿Sí? Y 200 microgramos de fentanilo me va a dar 2 microgramos por mililitro en estos 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que preparamos nuestra solución a infundir. Y la velocidad de infusión va a depender del lugar donde esté colocado el catéter. ¿Sí? Siempre evaluar si el paciente tiene dolor, que el catéter esté funcionando inadecuadamente. ¿Sí? Entonces, para valorar si el paciente funciona adecuadamente, lo que podemos hacer es un bolo de rescate. ¿Sí? Eso quiere decir, si la infusión está, por ejemplo, a 10 mililitros hora, de la misma infusión tomo 10 mililitros en una jeringa y hago una infusión en bolo epidural de esos 10 mililitros y el paciente debe referir analgesia. Entonces se puede hacer rescates epidurales, ¿sí?, con el mismo volumen y la misma solución infundida. Recuerden que si yo aumento la velocidad de infusión, no mejoro la calidad analgésica, solo gano más cantidad de área corporal analgesiada. ¿Sí? Efectos adversos, náuseas, ¿sí?, que se controlan con antieméticos, prurito, la depresión respiratoria es muy rara y sí hemos visto con alguna frecuencia retención urinaria que habrá que poner una sonda vesical para tratamiento. Entonces, hipotensión, bloqueo motor si se usa inadecuadamente, dolor, cefalea postpunción, para la cual solemos usar cafeína como tratamiento, y bloqueo espinal total con bloqueo motor, ¿sí?, si la concentración del fármaco o la densidad es muy alta. Algunas conclusiones finales, ¿sí? Siempre es importante tener en cuenta la evaluación analgésica del dolor en forma prequirúrgica y darle información adecuada a nuestro paciente. Recordar que el pico de dolor postoperatorio es entre 48 y 72 horas y después habrá que descender los fármacos porque el dolor desciende en forma importante. Las técnicas anestésicas de cada cirugía siempre tenerlas en cuenta, los bloqueos plexuales, analgesia epidural o general, y la estrategia debe ir acorde a las características de cada paciente, según sus comorbilidades, según sus expectativas, según sus creencias. Veré si uso AINES, uso Coxib, uso paracetamol, opioides, ketamina, dexmedetomidina, y siempre toda información adecuada genere disminución de la ansiedad y por lo tanto menor dolor postoperatorio. Después de las 72 horas, disminuir progresivamente los analgésicos. Recordar que en el dolor postquirúrgico predomina la inflamación clásica prostaglandina independiente, por lo que los AINES están indicados, salvo que haya contraindicaciones, pero también hay inflamación neurógena y puede haber sensibilización central o periférica. El dolor periquirúrgico se provoca por múltiples características, por lo que la analgesia debe ser racional y balanceada, ¿sí? Y si el dolor es adecuadamente controlado, esto facilita la rehabilitación, la movilidad, las complicaciones y genera una externación más rápida, ¿sí? Así que el buen manejo del dolor, ¿sí?, se logra con una buena evaluación del paciente. Muchas gracias.